Aquellas dudas, preguntas que teman en torno a la cuestión migratoria, pues está con nosotros el abogado Arturo Rodríguez, que nos va a estar contestando las preguntas. Déjenme repetirles el número aquí en cabina, es el 613-1113, 613-1113, para que se comuniquen y despejen sus dudas. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, encantado. Arturo ha estado colaborando con el consulado ya desde hace algunos años y estamos prácticamente apoyándonos con él para diversos, tanto programas de otras entrevistas de radio que hemos tenido, programas ahí dentro del consulado, pláticas que nuestro abogado va a ir ahí a la comunidad. Así es de que descansamos en él, su experiencia, descansamos toda la duda que podamos tener con él, porque él nos va a sacar de estas dudas precisamente. Abogado, yo creo que una de las razones por las que debemos empezar hablando ahorita es precisamente que debemos de prevenir cualquier problema que tengamos con relación a la autoridad, cualquier tipo de autoridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en diversas ocasiones se han dado casos en los que, bueno, la autoridad policíaca, que no es necesariamente la autoridad migratoria, pues ellos mismos se apoyan en las autoridades migratorias cuando detienen a una persona que no trae una identificación con ellos. Aquí me ha gustado mucho subrayar el hecho de que todo mexicano que esté viajando, trasladándose, manejando o caminando en las banquetas, debe de portar siempre una identificación, no importa cuál. ¿Por qué? Porque si la autoridad policíaca nos detiene, estamos obligados, conforme a las disposiciones municipales, identificarnos como la persona que somos. Puede ser incluso hasta un pasaporte mexicano, puede ser una matrícula consular, pero satisfacer ese requisito que la autoridad local nos exige. En otras ocasiones hemos visto que la misma autoridad policíaca le llama a la autoridad migratoria porque no traemos nada con que identificarnos. Y es ahí donde se nos complica entonces la situación, porque si no traemos una identificación mexicana, pues mucho menos vamos a tener una identificación americana, ya sea una visa, una tarjeta de residencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos proceder, abogado, ante las circunstancias de estas? Bueno, sí comentarle a todo nuestro público, como usted muy bien lo comenta, es importantísimo que la gente obedezca la detención de algún agente de policía. Muchas de las veces, pues por el mismo temor, salimos corriendo y pues eso hace que el mismo policía vaya detrás de esa persona, lo detenga y les pregunte ¿por qué saliste corriendo? Pues porque me dio temor. Y ahí la diferencia de portar un documento donde puedan mostrar la identidad de esa persona. No hay excusa para no tenerla. El consulado mexicano en El Paso, Texas, ofrece excelente servicio para que se puedan emitir las mismas matrículas consulares, el pasaporte mexicano, y quizás esto les sirva para quitarse a ese policía. Si no hay una orden de arresto, que al verificar la identidad, pues muchas veces los deja ir. Me están diciendo que es tiempo de pausa. Bueno, muy bien. Pues sí, ya tenemos que ir al primer corte comercial, pero recuerden los números de cabina, 613-1113, y por WhatsApp, 656-609-0690, para que le hagan todas sus preguntas aquí al licenciado Rodríguez. No se vayan, regresamos. Es que no lo veo, no, por eso. En un momento regresamos con la comunicación directa con el Consulado General de México en El Paso. Amigos de Facebook, muchísimas gracias por estar aquí con un servidor. Estamos con la gente del Consulado General Mexicano en El Paso, Texas. Cualquier duda, por favor, háganmelas llegar a través de mi página www.abogadorodriguez.com, y vamos a estar abordando temas muy importantes. No se despeguen, estos minutos pueden ser cruciales, que puedan cambiar su vida, porque está ahorita muy duro la situación migratoria. El presidente Trump acaba de anunciar que va en contra de todas aquellas personas que tengan procedimientos de deportación o que tengan una orden de deportación. Y pues esto puede ser dificilísimo porque separa familias. Entonces, si ustedes por alguna razón ya tienen una orden, pues sí, prepárense, estén listos para el peor de los escenarios. Ayer se anunciaba 10 ciudades en las cuales iban a ser objetivo, y no obstante que El Paso no estaba,
no dudaría que ya se empiece a ver algunos movimientos en la ciudad. Así es que tenga mucha precaución con respecto a alguna detención que tenga usted por parte de inmigración, que tenga usted una orden de arresto por parte de la policía. Ya sabe, migración irá por usted, y es ahí cuando se abre esa caja de Pandora. Sí, comentarle que para procedimientos de deportación forzosamente debe tener un abogado, y existen abogados que le pueden ayudar al respecto. Yo, por ejemplo, le recomiendo la Diócesis del Paso, y la otra organización que le recomiendo para que quizás le puedan representar son las Américas. Son dos organizaciones que me respeto por todo el trabajo que realiza, y básicamente el gasto es mínimo lo que ustedes tienen que hacer, porque yo entiendo, vivimos de cheque a cheque y eso lo hace un poquito más complicado. Lo más importante es poner los frijoles en la mesa, lo más importante es que tenga ropa y pueda usted transportar a sus hijos a la escuela. Yo sé que lo migratorio viene a un segundo punto, pero si uno está preparado, nos va a ir un poquito mejor. Así es que vienen meses difíciles, y recuerde que esto se debe porque las elecciones en los Estados Unidos ya están aquí muy pronto, y el presidente Trump está tratando de jalar ese voto de ultraderecha, ese voto que al final le dio el gane para llegar a Washington. Creo que son de las tácticas, de las estrategias que está siguiendo este presidente actualmente. Así es que vamos a regresar. Volvemos en un momento con la asistencia directa con el Consulado General de México en El Paso. ¿Qué tal? Nuevamente aquí estamos ya de regreso con ustedes para seguir platicando acerca del tema migratorio, y este programa que está dedicado a todos ustedes para que resuelvan sus dudas, sus preguntas. Ahí, el día de hoy, bueno, pues está con nosotros el abogado Arturo Rodríguez, que nos está comentando acerca de la situación de, pues que es muy importante tener una identificación, portar una identificación, y en eso estábamos cuando llegó el corte anterior. Adelante, correcto, abogado. No, sí, y una pregunta que a mí me surge porque llega gente a mi despacho y me dice, es que no he podido obtener el pasaporte mexicano o la matrícula consular o cualquier documento que ustedes como autoridades puedan emitir, por el hecho de que no tienen acta de nacimiento, porque no fueron registrados. ¿Qué procede ahí, señor cónsul? Bueno, en estos casos, mira, sí, efectivamente hay casos muy extremos en donde hay veces que no llevan el acta de nacimiento, y como bien dices, pues es que nunca me registraron, y ahí es donde se nos complica un poco. Sin embargo, podemos, después de salvar ciertas preguntas, entrevistar al connacional, verificar personalmente que él es mexicano, que es nacido en México. Podemos nosotros emitir un documento que se llama presunción de nacionalidad. Okay. Esa presunción de nacionalidad ya nos permite entonces llenar ese requisito. Adicionalmente, si él cuenta con una licencia de algo o con una credencial de una escuela o algo, okay, pues también viene siendo ya un documento que de alguna manera lo está identificando, y con eso precisamente ya cumplimos el segundo requisito de la matrícula, porque hay un tercero, y el tercero sería demostrar que viven en El Paso, Texas. Okay. Y ya con ese tercer requisito, pues procedemos a la expedición de una matrícula. Y sabe que lo difícil, me toca verlo, es gente que no tienen papeles. Y el abandonar el país les aplica un castigo, y es lo que les digo, no puedes salir, tienes que quedarte forzosamente en los Estados Unidos. Y me dice, es que quizás allá en mi pueblo pueda tener ese documento, pero no hay nadie que pueda dármelo. Entonces, eso lo hace un poquito más complejo, pero ya con lo que usted nos está diciendo, pues resuelve mucho la situación. Totalmente, y definitivamente ya con esto, bueno, pues es una identificación oficial del gobierno de México. Y déjame comentarte un poquito más sobre la matrícula consular. Es un documento que, después de mucho trabajo que han realizado los consulados, se ha logrado que la matrícula consular ya la reconozcan diferentes instituciones aquí en Estados Unidos. Excelente. Y a nivel estatal, fíjate. Por ejemplo, en el estado de Nuevo México, con que presentes tú una identificación de matrícula consular, ya tienes derecho a un trámite de licencia de conducir.
Eso nos ayuda bastante. En el estado de Texas no te da. Y bueno, aquí en Texas es diferente, pero tenemos acuerdos con diferentes corporaciones. En primer lugar, con la policía. La policía sí nos reconoce la matrícula consular como un documento oficial. Y número dos, nos sirve también para abrir ciertas cuentas bancarias con algunas instituciones bancarias de aquí del Paso. Y eso pues ya nos permite pues un poquito irnos, ahora sí que legalizando poco a poco, ¿verdad? Hacer las cosas ya correctamente, porque si no tienes una cuenta bancaria, tienes que estar pagando en efectivo en todo. Y me toca ver otro aspecto, perdón que lo interrumpa, el ITIN. Sin una identificación que sea avalada, que sea reconocida, no se los pueden otorgar. El ITIN estamos hablando que es el número fiscal para hacer la declaración de impuestos y para muchísimo se necesita hacer declaración de impuestos. Y ahí no importa que seas residente legal, te dejan papeles, documentado, indocumentado, aunque tengas tu ITIN y demuestres al gobierno que estuviste trabajando y ganaste tanto y pagaste tus impuestos, pues ya estamos haciendo una historia laboral para que en una eventual posibilidad pueda hacerse residente legal. Me toca estar en corte de inmigración y los distintos jueces les preguntan a las personas que están ahí, les dicen, ¿hiciste declaración de impuestos? No, ¿por qué? Porque no tengo el ITIN y ese es el número que se obtiene con Hacienda estadounidense, el IRS, pero obviamente sí tener un documento que los identifique va a ser la diferencia para que lo puedan obtener. Claro, sí, indudablemente. Bueno, pues vamos a continuar con algunas preguntas que ya nos están haciendo aquí en público. Una de ellas viene siendo, ¿qué puede hacer una persona si oficiales de policía o de migración llegan a su casa y les tocan la puerta? ¿Qué recomendación puedes dar ahí, Arturo? Que no abran. Que no abran la puerta. Que no abran. Recuerden que los hogares son sagrados y las autoridades única y exclusivamente podrán entrar si se está llevando a cabo un delito o existe una orden judicial firmada por parte de un juez donde efectivamente tienen la autorización para entrar. Entonces yo lo que le digo a la gente es solicite que ese documento se lo pasen por una ventana o por la puerta para que de esa manera que tengan que identificar, que venga dirigida a al nombre de la persona que supuestamente andan buscando, que tenga el domicilio y que venga firmado por parte de la autoridad para que de esa manera, pues obviamente puedan entrar al domicilio. Obviamente las autoridades cuando tienen ese documento ni le van a dar oportunidad y van a entrar, van a quebrar la puerta, los conozco. Entonces, de esa manera, sí es importantísimo también cooperar con las autoridades. Si les están haciendo preguntas, no hay que mentir, que eso es algo muy común, que empezamos a mentir y recuerden que el mentir es un delito muy, muy grave, un delito federal que puede ser considerado inclusive hasta felonía, de acuerdo a las circunstancias, y usted simplemente solicite ver a un juez de inmigración en caso dado de que no tenga documentos, no vaya a firmar nada, que también es algo muy común que ocurre, donde los mismos oficiales les ponen presión, pero sí, no les ponen una pistola, sí los presionan para que firmen documentos y que de esta manera quizás están dejando ir derechos importantísimos que se pueden solicitar ante el juez de inmigración. Muy interesante eso, así es de que hay que tener mucha atención. Y bueno, al principio, como dijiste, pues no abran la puerta, es no abrir la puerta, porque no abrir la puerta. En otra ocasión me tocó un comentario de una señora, oiga, pero es que a veces abrimos la puerta tantito, nada más a ver quién es. Ni siquiera abrir la puerta tantito, porque la autoridad le empuja y entra. Es una autorización ya para que una autoridad pase. Correcto, y constitucionalmente quizás haya algo que se pueda hacer, pero para que se pueda hacer valer esa violación que se cometió por parte de las autoridades, pues es complicado. Y usualmente estamos hablando de gente que no tiene recursos para contratar a un abogado para demandar al gobierno estadounidense por esa violación. Entonces, de esa manera se estarían protegiendo. Y sabemos muy bien a qué horas llegan. Llegan a horarios donde saben que van a encontrar a las personas, muy, muy, muy temprano, donde saben que se están alistando para ir a trabajar, alistando a los chamacos para dejarlos a la escuela. Y pues obviamente no es fácil deshacerse de esos oficiales, pero aquí ya estamos dándoles herramientas para que sepan pues cómo pueden actuar en caso de que llegue migración a casa. Ahora, abogado, eso que comentas de que les exijan ver un documento con el que estén autorizados ellos a entrar a la casa, o ¿qué viene siendo cómo le llaman ese documento? Pues es una orden judicial firmada, sí, es una orden para entrar al domicilio.
Hay distintas órdenes judiciales, ya sea para que anden en búsqueda de algo, o que anden o quieran hacer efectiva una orden de arresto. ¿En inglés cómo le llaman a esa orden? A warrant, se me fue la palabra. Una orden de entrada a casa. Okay. Sí. Y esta, entonces, podemos verla de qué manera, Arturo, porque a mí se me ocurre que como no estamos abriendo la puerta, pues decirle a la autoridad, oiga, aviéntemela por abajo de la puerta para verla. Correcto. Sí, ahí en ese aspecto, pues tienen que contar con mucha suerte. Hay que ver si en caso dado llega a las autoridades a casa, ver la creatividad y determinar por dónde pudieran pasarla, quizás por una ventana, ¿sí? Que pueden abrir poquito. No es lo mismo una ventana a una puerta. Entonces, para que sí tengan mucha precaución. Ahora, hay otra pregunta que estaba viendo que nos están haciendo aquí el público. ¿Qué responsabilidades tiene la persona que es detenida? O sea, va caminando por una banqueta, vamos a decir, llega la autoridad de policía, por ejemplo, y le investiga a ver qué documentos porta, quién es, etcétera, etcétera. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo actuar ahí? Sí, es que en ese aspecto sí es algo muy complicado y hay muchos casos ya decididos por la Suprema Corte de los Estados Unidos. O sea, la autoridad no te puede detener nomás porque sí. Debe existir una causa probable para ya arrestar a la persona. La causa probable es un concepto legal también ya muy explicado en las distintas decisiones, en donde pues el oficial debe tener pues más que el instinto de que efectivamente un delito se ha cometido. Eso es importante porque de ahí se agarra la autoridad para detenerlos. Entonces, por ejemplo, si esta persona que cometió ahorita va caminando en la banqueta, pero se cruzó una luz roja. Bueno, ahí es otro caso. O cantar. se cruzó en una calle donde a la mitad lo hizo y el cruce es exactamente en las esquinas, digo, ahí sí hay una razón. Ahí hay una justificación para poder llevar a cabo la detención, que es distinto a un arresto. Y lo que ocurre es que el policía va a empezar a investigar, va a empezar a hacer preguntas y regresamos a lo que platicamos inicialmente. Si no tienes con qué identificarte, usualmente los van a detener. ¿Para qué? Para llevarlo a la estación, poderle sacar huellas y ver, más que nada, si la persona tiene órdenes de arresto. Es correcto. Así es que pues ahí está la advertencia, el consejo, pues crucen exactamente en las esquinas, no crucen a mitad de las calles, porque eso pues, nos va a traer problemas muy serios, si nos ve una autoridad, por supuesto. No cruzar tampoco corriendo, ni tampoco, pues cuando nos marcan un acto a la autoridad, echarnos a correr, porque eso agrava la situación, sí, claro, definitivamente. Y también para los conductores, aquellos que van manejando un vehículo por las calles del Paso, Texas, o cualquier ciudad de Estados Unidos, pues recuerden que debemos de cumplir con todos los requisitos. Entre ellos está, pues, llevar un vehículo que tenga todas sus luces en orden, que se enciendan todas, porque si nos ven un vehículo que no prende una luz, pues nos van a parar. Y al pararnos, pues ahí es donde nos van a investigar exactamente qué documentación portamos para nosotros hacer el alto y poderlos identificar plenamente. Pero bueno, de esto vamos a seguir platicando ahorita en esta siguiente pausa comercial y regresamos. ¿Se largaste mucho? No, son 7 minutos. Esa es la culpable. Pues aprovechando ahorita en la pausa, le envío un saludo a tu público que nos está escuchando desde todavía, Arturo. Ok. Amigos, está aquí el cónsul general Jaime Jiménez del Consulado Mexicano en El Paso, Texas. Cónsul de protección, ¿está en lo correcto? Es correcto. Sí, que les tiene un mensaje para todo nuestro público. Estamos hablando de más de 5,000 amigos en Facebook. Entonces, por eso lo utilizamos para poderle llegar a toda nuestra gente de El Paso, Texas, Las Cruces y áreas de alrededor. Muy bien, pues muy rápido. Es una invitación que les queremos hacer para este sábado a las 8 de la mañana. Acérquense también ahí al consulado para ver la cuestión de algunas dudas o consultas migratorias que tengamos. El consulado va a abrir las puertas a las 8 de la mañana y vamos a estar ahí hasta la 1 de la tarde. ¿Quieren ustedes alguna orientación migratoria? Pues ahí la podemos ofrecer. Diagnósticos migratorios también. ¿Tiene usted DACA?
bueno, pues acérquese también, si se le está venciendo, si ya le faltan recursos para cubrir el pago, pues también podemos hacer un estudio económico y definir si procede la ayuda o no. En fin, cualquier duda, toda la duda relacionada con asuntos migratorios, el consulado va a abrir este sábado que viene siendo, Marcela, el 28, 29 de junio, para que lo apunten, por favor. Muchas gracias. Que puede ser muy importante proyecto para la reinserción social en el país. El tema del cerezo productivo, toda vez que busca decantar un centro de trabajo que le genere pues una mejor y más importante reinserción a quienes están. Va a estar bueno el concierto. Va a estar bien padre. 30 años, yo nunca los había escuchado, pero... Todo el mundo escuchaba a Flor Amargo. Okay. Como que es más popular ella, porque pues, las siguen miles en redes sociales. Okay. Es una chava que se subió al metro de Creo que la sí Ciudad de le dice, México canta muy y bonito. se pone a cantar. Me tocó ver, se me hace un video de ella, pero en el metro de Nueva York. Ah, sí. Estuvo ahí hace algunos días. Y pues, que la gente se divierta de manera gratuita. Pues es ir a recordar nuestra música Claro. mexicana, ¿verdad? Y donde vamos a estar muy emocionados porque, pues fíjate que aquí en El Paso y en las cosas hemos tenido una respuesta muy satisfactoria. Mucho público nos ha seguido en estas actividades culturales que estamos desarrollando. Y bueno, este evento pues va a ser de mucho ambiente, así es de que pues hay que estar ahí. Claro. Sí, aprovechar, y aparte que no cuesta. Así es, la entrada es gratuita. Sí, por lo general, ir a ver, por ejemplo, los Pachamama, Flor Amargo, la última vez costó como 200 pesos en Gallopa. Y aquí es gratis. Sí. Y aparte las instalaciones de UTEP y en las cruces también están muy padres. La cancha acústica de los dos lugares es buenísima. Okay. No conozco el de las cruces. Bueno, vamos entonces a la mitad del programa y a las 12:45 volvemos a tener corte. Ok. ¿Cuál es? Recordamos los números de cabina, la pregunta. O tú tienes preguntas ahí en tu Facebook, porque aquí no hay preguntas en el Facebook. Amigos, si tienen preguntas que quieren que conteste, háganmelas llegar, por favor, aquí por medio del muro. Con mucho gusto estaré abordando cualquier inquietud que ustedes pudieran tener, así es que no tengan temor. Después me regaña, ay, licenciado, que ¿por qué no contestan las preguntas? Aprovechen, muchas veces estoy muy ocupado y pues para eso estamos aquí con gusto, para poderles orientar, hacer esto un poquito más sencillo y que estén preparados en caso dado de alguna situación migratoria. En un momento regresamos con la comunicación directa con el Consulado General de México en El Paso. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso pues para contestar todas sus preguntas sobre asuntos migratorios o también de DACA. Si gustan comunicarse con nosotros al 613-1113 o al 656-609-0690, donde pueden mandar su mensaje, pues para hacerle las preguntas al licenciado Rodríguez sobre todas aquellas dudas que ustedes tengan, y pues también aquí al cónsul de protección, el cónsul Jaime Jiménez, quienes con gusto pues estarán contestando esas pequeñas dudas que tengan. Acuérdense que es muy importante pues solventar las dudas. Claro que sí, pues nuevamente bienvenidos y vamos a darle continuidad a este programa. Ya vamos a la mitad, que nos está yendo tiempo muy rápido, ha habido mucha información y algunas preguntas que ya hemos dado respuesta, y estas, bueno, pues están relacionadas cómo proceder para cuando llega la autoridad, toca la puerta, cómo prevenir que la autoridad nos detenga, que pues, estemos cruzando las calles en sus lugares adecuados. Si manejamos un vehículo, bueno, pues portemos tanto la licencia como el vehículo que esté con sus luces perfectas, no traer fallas en el mismo vehículo, cosas de esas que pues todos nos acercan a la policía, y la policía, lamentablemente, si el criterio de ese oficial es llamarle a la autoridad migratoria, pues ya nos vemos involucrados en un serio problema. Entonces, podemos evitarlo, auditorio, podemos evitarlo considerando estas recomendaciones que el abogado nos ha dado,
y que el consulado les hace ver también, a fin de que estén exentos de un acercamiento con este tipo de autoridades. Y tenemos aquí, abogado, otra pregunta. Dice, ¿podría por favor explicar qué requisitos debe reunir una persona que tiene un familiar directo, ya sea esposo o hijo estadounidense, para que le soliciten la residencia permanente? Sí, hay dos maneras para poder arreglar la residencia, ya sea que quieran hacerlo dentro de los Estados Unidos a través de un proceso que se llama ajuste de estatus. Se llama ajuste de estatus porque de una visa de no inmigrante se ajusta a una visa de inmigrante. Cambio de estatus es otro procedimiento que de visa de no inmigrante se cambia a otra visa de no inmigrante. En este caso, pues se está obteniendo todas las canicas, como dicen por ahí, donde de acuerdo a quién sea el peticionario, la persona pues puede obtener una residencia condicionada si es que está siendo pedido por un cónyuge en el cual tienen menos de 2 años de casado y obtienen una residencia de 2 años que es condicionada, o la residencia permanente, ciudadano pidiendo a papá o a mamá. El beneficio que obtienen es la residencia permanente, que es la bien conocida, la Green Card. Y, insisto, el hacerlo desde Estados Unidos en lo personal, a mí me gusta más hacerlo porque trae más derechos para las partes, trae más derechos para los interesados. Uno de ellos es que este proceso es mucho más corto que hacerlo desde México. Un aproximado, vamos a suponer que es un ciudadano pidiendo a su mamá, anda oscilando entre 6 a 8 meses aproximadamente. Otra de las cosas positivas es de que al hacer el ajuste de estatus, la persona obtiene un permiso de trabajo. Después de que se van a sacar las huellas, como aproximadamente al mes está llegando ese permiso de trabajo, e inclusive hay un permiso de viaje, en el cual les da la oportunidad de salir de los Estados Unidos mientras está el trámite pendiente. Y al final los interesados acuden a una entrevista a las oficinas de inmigración, pero lo bonito es que le permiten la entrada al abogado. El abogado, a pesar de casi no participa, que tiene un rol muy pasivo, sí está ahí para que el oficial de inmigración pues no haga más de lo que está autorizado. Dentro de mi experiencia, que ya tengo algunos añitos en esto, sí le bajan 2 rayitas los oficiales de inmigración en El Paso, Texas, cuando van representados por un abogado. No tenga temor de que, es que voy a contratar a un abogado y que las autoridades migratorias vayan a creer que hay algo mal dentro del caso. Es muy común que las familias contraten un abogado, pues más que nada para tener la tranquilidad, la certeza de que se está haciendo. Más recomendable. Sí, para que las cosas se hagan de manera correcta. Por otro lado, también tenemos el proceso consular, aquellos que si no tienen una visa para entrar a los Estados Unidos, pues forzosamente lo van a tener que hacer dentro del territorio mexicano, en donde, a diferencia del lado estadounidense, están tardando 2 años. Es un tiempo muy fijo, ya tiene muchos años tardándose eso, y todo se hace a través de etapas. Van solicitando poco a poco los documentos, y ya, pues como todo, al final acuden a una entrevista en el consulado americano en Ciudad Juárez, donde eso sí, no permiten la entrada ni al solicitante. Obviamente no nos permiten la entrada, no nos quieren. Los abogados no nos quieren en el consulado americano en Ciudad Juárez, se los digo por experiencia, ya tuve experiencias ahí con los oficiales, pero bueno. Entonces nomás entra el interesado. Entra el interesado. Sí, esa es la entrevista, abogado. Esa es en la entrevista, Okay. Y si las cosas salen mal, no hay apelación, no se puede apelar. Entonces, la persona que acude a esas entrevistas se puede poner nerviosa. Me ha tocado ver una persona nerviosa, se bloquea totalmente, que no se acuerda cuándo se casó. Y si le toca el oficial de malas, pues obviamente que va a dudar, puede ser hasta una negación porque la persona no se acuerda de cierta información donde quizás el oficial consular crea que está mintiendo. Entonces, si pueden arreglar dentro de los Estados Unidos, bueno, sí es muy recomendable. Pero el lado mexicano, bueno, también no son todos los oficiales. Hay oficiales muy amables, muy respetuosos, que eso es importante, que efectivamente las entrevistas duran 5 minutos, hay veces. ¿Por qué? Porque se preparó muy bien los paquetes, pero de manera muy general esas son las 2 opciones que tienen para obtener la residencia. Perfecto.
Pues muy bien, abogado, muy claro el procedimiento y bueno, pues yo creo que nuestro auditorio quedó ya informado sobre estos trámites. Y para darle continuidad a este tipo de actividades en donde el gobierno de México nos ha pedido que estemos dando mayor información, déjenme invitarlos este sábado 28 a las 8 de la mañana ahí en el consulado. Vamos a empezar a dar información migratoria, vamos a tener dos organizaciones que van a estar fungiendo como informantes legales, porque ellos sí tienen la licencia para litigar migratoriamente hablando. Va a ser la Catholic Diocese of El Paso. Es una organización que ya está involucrada desde hace muchos años, incluso con nosotros como consulado. Y también van a estar la organización de las cruces. La diócesis también, ¿no? La diócesis, sí, correcto. Y de las cruces, pues va a ser la organización, ¿cómo se llama? Va a ser Catholic Charities of Southern New Mexico y Colonias Development Council. Colonias Development, Quienes exactamente. en esta ocasión, este sábado van a estar con nosotros, pero pues aprovechen, el consulado va a estar dando diferentes pláticas durante la semana, el fin de semana, las jornadas sabatinas, para que ustedes conozcan sus derechos con diferentes abogados, con diferentes organizaciones. Recuerden que tenemos muchos aliados, los cuales nos ayudan, como aquí el licenciado Rodríguez, como lo es Catholic Charities de Southern New Mexico y Colonias Development Council. Así que aprovechen, acérquense al consulado. Recuerden que el consulado es su casa pues en El Paso, Texas. Muy bien, ahí quedó la información. Están invitados entonces para el sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se olviden, asistan por favor, porque de estas oportunidades hay muy pocas realmente y pues vamos a estar ahí muy contentos para estar proporcionando toda la información. Ya lo saben, sábado 8 de la mañana, información migratoria, vamos a hacer también diagnósticos migratorios, vamos a estar hablando sobre casos DACA, en donde pues los estudiantes que tienen ahorita el permiso para trabajar en los Estados Unidos, pues si se les vence, pues cómo orientar para que ustedes nuevamente puedan renovar ese permiso. Hasta ahorita pues no está detenido el trámite, las autoridades están permitiendo renovar. Sin embargo, y aquí el abogado no me dejará mentir, no hay ahorita ya nuevos casos de las aceptaciones, ¿verdad, abogado? Es correcto, ya esto se debe a decisiones del presidente Trump. Esto se ha litigado muchísimo. Estaban decidiendo si la Suprema Corte de los Estados Unidos escuchaba el caso en su totalidad y, pues bueno, mientras son peras o manzanas hay que esperar. Sí siguen renovando casos de DACA para aquellos que actualmente lo tienen, aquellas personas que con el paso de los años quizás ya pudieran ser elegibles, eso no se puede hacer nada. Y también aquellos que quizás lo hayan tenido en el pasado, pero se portaron mal o abandonaron el país, obviamente que esos tampoco serían elegibles. En este caso, yo te quería preguntar, ya que estamos abordando el tema de los DACA, ¿qué recomendaciones les das para que no se vean involucrados en problemas legales y puedan, como consecuencia de ello, pues perder el derecho a tener una credencial DACA? Es un fenómeno bien interesante que nos toca ver con estos jovencitos porque los traen desde muy pequeños a los Estados Unidos. Lo que ocurre es que muchos de ellos, pues obviamente están más identificados con los Estados Unidos, con México por medio de sus padres, que inclusive hablan más inglés que español, pero se les olvida que no son estadounidenses, no tienen documentos para estar en los Estados Unidos, y dentro de ese olvido se portan mal. Y es ahí que les hago una llamada a todos esos jóvenes que no se metan en problemas. Si ven a alguna persona que anda en cosas raras, aléjese de esa persona. No se meta a robar a tiendas departamentales. No consuma drogas. No tomen y manejen, que son los delitos más comunes que me toca ver, que desgraciadamente les impide arreglar de nueva cuenta ese gran permiso y de cierta manera pues que puedan continuar en los Estados Unidos. Muy bien, pues nos vamos a otra pausa comercial, regresamos en un minuto. O 2 minutos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas tenemos aquí, abogado? Volvemos en un momento con la asistencia Pues hay un montón. del Consulado General de México en El Son Paso. muchas como las dudas de la gente, ¿eh? En tu experiencia, abogado, ¿qué temas puedes hablar que ves que la gente sí está
preocupada? Ahorita lo de las órdenes de deportación, eso es lo que está, pues básicamente la gente muy, muy preocupada. Tienes que abordar ese tema para que des recomendaciones. Sí, ¿por qué está preocupada? Pues porque recién entra Trump, cómo se empezaron a dar las redadas, cómo empezaron a dar las detenciones. No me imagino yo separado de mi familia, el vivir bajo las sombras por el hecho de que no sé si voy a regresar a casa. Y lo que pasa es que sí falta ahí una falta de seguimiento, que de cierta manera es bueno, que salen de corte de inmigración ahí en el centro con una orden donde los deportan y se quedan. O sea, no hacen efectivo esa orden y es ahí cuando ahorita sí quieren hacer eso. Dentro de las cosas positivas es que no hay lana. Entonces, falta personal. No hay lana y no hay oficiales. Por eso, ¿sí? No hay el dinero que se tiene que dar por parte del Congreso para la contratación de nuevos oficiales. Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen sus prioridades. Y entonces, dentro de esas prioridades, pues sí se van a ir a orden de deportación más a delitos serios, pues van a ir por ellos. Entonces, pues sí es muy triste. Sí es muy triste. Y todo lo que hacen las personas, ¿no? Para estar con sus familias, los deportan y se regresan. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Ciudad Juárez no está segura, no es una ciudad segura, no hay trabajo. Entonces, ya último corte, ¿eh? Ok. No hay corte. súper, gracias. Oye, nosotros tenemos una guía que se llama Más vale estar preparados. ¿Ok? Mucha gente tiene miedo de qué va a hacer con sus hijos que son americanos. Por ejemplo, les recomendamos la doble nacionalidad en esa guía. Les recomendamos el tener un poder notarial donde ellos dicen quién se queda con sus hijos. El tener una persona, una tarjeta extra, ya sea a nombre de su esposo, un amigo, algo que sea quien le pueda ayudar para retirar el dinero. Es súper difícil retirar dinero de los bancos. Sí, por eso se les recomienda como que tener una segunda persona. Claro, sí. Ok. En un momento regresamos con la comunicación directa con el Consulado General de México en El Paso. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente. Nos está acompañando el día de hoy, hablando con un tema migratorio, el abogado Arturo Rodríguez, de aquí del Paso, Texas. Me acompaña también mi compañera Marcela González, para dar una información también acerca de un evento cultural que vamos a tener. Adelante, Marcela. Bueno, pues antes de que este ya es nuestro último segmento, así que recuerden que vamos a estar el viernes 28 de junio en el Fox Fine Arts Recital Hall y el sábado 29 en Las Cruces, Nuevo México, en el Atkinson Recital Hall de NMSU, pues con el concierto de los Pachamama y Flor Amargo, que pues estos artistas van a traer de manera genuina pues un espectáculo pues magistral y emotivo basado en la belleza sonora de México, pues donde chicos y grandes podrán disfrutar de esta excelente cantante y estos excelentes músicos, pues melodías que nos van a hacer pues soñar con nuestro hermoso México. Muchas gracias, Marcela. Y también permítanme hacer una invitación al público que nos escucha el sábado 29 de junio, este próximo sábado. El consulado va a abrir sus puertas para dar información migratoria. Queremos que nos visiten. Toda la información obviamente es gratuita, no cuesta nada. Vamos a estar dando información migratoria acerca del caso de las tarjetas DACA. Vamos a estar haciendo también diagnósticos migratorios para ver quiénes califican, quiénes no califican, y de alguna manera pues apoyarlos para que ustedes ya regularicen su situación migratoria en los Estados Unidos. Recuerden, sábado 29 a las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Ahí los esperamos, por favor. Abogado, pues damos continuidad al tema que estábamos tratando ahorita. Sin embargo, surgió una situación, nos comentas que hay preocupación en la comunidad relacionada con las órdenes de deportación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, precisamente nos enteramos porque el presidente Trump así empieza a tuitear y usualmente son tweets que los hace muy temprano, donde nos informaba que aquellas personas que ya habían sido deportadas, que tienen órdenes de deportación,
van a hacer efectivas esas órdenes de deportación. ¿Qué estaba pasando? Pues que acudían a sus audiencias ante un juez de inmigración en lo que es la agenda de no detenidos y salían de las mismas con esa orden, pero no había oficiales de ICE que hicieran efectivas, que los transportaran a los puentes. Y pues ahora con esta situación de que ya vienen las elecciones, quizás por eso lo está haciendo el presidente Trump. Sí, también comentó posteriormente que iba a hacer una pausa únicamente de 2 semanas. Y se anunció ahí también las 10 ciudades en las cuales iban a dar prioridad. Afortunadamente el paso no está en alguna de esas 10 ciudades, pero mientras son peras o manzanas, los oficiales de deportación, gente del ICE, si hay alguien que tenga órdenes de deportación, pero además de eso tienen arrestos o tienen ya antecedentes penales serios, es decir, que tienen felonías, pues prepárense porque ellos van a ser la prioridad para hacer cumplir lo que dice la ley. Así es que hay que estar preparados. Inclusive, Marcelo, ahorita en el corte nos comentabas que tienen ustedes un plan con respecto a si llega a ocurrir eso. Exacto, mira, pues tenemos una guía que se llama Más vale estar preparados, donde les explicamos pues todo lo que acabas de decir, qué hacer en caso de que toquen esa puerta, qué hacer con las cuentas del banco, okay, con los hijos, cómo los hijos pueden seguir estudiando en México sin tener ningún problema y llegar al año escolar que necesitan. Así que pues acérquense al consulado para que pidan su guía. Pero licenciado, tengo aquí una pregunta del público para que vean hasta dónde llegamos. Llegamos hasta Los Ángeles, California. Excelente. Pues aquí una persona en Facebook nos está preguntando que ¿cuántos años tiene que ser residente pues para aplicar a la ciudadanía? Ok, todo depende de cómo haya obtenido la residencia. La regla general son 5 años a partir de que obtiene la residencia, en el caso de que no tenga una esposa o esposo que sea americana o americano. Este americano obviamente debe tener más de 3 años de serlo y tener 3 años viviendo con este cónyuge para poder calificar y hacer la ciudadanía en 3 años. Deben de demostrar que tienen buen carácter moral y que tengan las pruebas donde también pueda demostrarle a los oficiales de inmigración que han vivido en los Estados Unidos. Me toca también, aprovecho, gente que quiero hacerlo en español. Bien sencillito es una fórmula que dice que aquellas personas que tengan más de 50 años de edad, que tengan más de 20 años como residente, pero que también hayan vivido en Estados Unidos, tengan esa evidencia, pueden hacerlo en español. Si tienen más de 55 años de edad, baja poquito los años de residencia, que son 15 años, para que también lo puedan hacer en español. Hay gente que dice, ya estoy vieja, y se me hace muy difícil aprenderme las 100 preguntas. Si tienen más de 65 años de edad y más de 20 años como residente, también harían el examen, pero sería el examen sencillo, donde a diferencia de estudiar 100 preguntas, únicamente estudian 20. ¿Cuál es la capital de Washington? De Estados Unidos, Washington. ¿Cuándo es el día de la independencia? O sea, preguntas realmente sencillas que no son difíciles de memorizar. Así es que hay opciones para las personas que no hablan inglés. Hay opciones inclusive para gente de muy bajos recursos donde se puede solicitar una excepción del pago, que son $725 muy buenos que se pueden ahorrar. Y pues sí se debe mostrar que las personas son de bajos recursos. Y en el caso de que una persona no pasara el examen, abogado, ¿hay otra oportunidad? Sí, si por ejemplo por cuestiones de inglés no la pasa, les dan una segunda oportunidad para regresar y enfocarse en lo que les falló. E inclusive si les niegan la naturalización, pueden volver a solicitarla. Hay que ver las razones de la negación para ver si vale la pena hacer el intento de nueva cuenta. Bueno, pues aquí nos dice que él arregló su residencia por su hija. Ok. Entonces te digo, como tiene 2 años de residente. Tendría que ser 5 años si esta persona habla inglés, lo lee y lo escribe. La lectura y el hablar es relativamente sencillo. Como yo les digo, ¿sabes pedir una hamburguesa en una de los restaurantes de hamburguesa? Eso es lo que básicamente trata. Pero sí le recomiendo a la gente, no nomás es aprenderse como lorito su formulario de naturalización,
sí es saber entender qué es lo que le están preguntando para que pues, al final del día valga la pena el intento que están haciendo. Muy bien, pues está contestada ya la pregunta para la persona que nos hizo la consulta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y pues yo nuevamente quiero hacer otra vez la invitación para que este sábado 29 nos acompañen en Conoce tus Derechos, que es una jornada informativa en tema migratorio. Vamos a estar hablando, por ejemplo, si vives en los Estados Unidos y no tienes un estatus migratorio, bueno, vamos a estar dando información al respecto, cómo mejorar esa situación migratoria. Si usted es casado o casada con un ciudadano estadounidense o ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente, tiene hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, tiene preguntas sobre DACA, necesita usted renovar su DACA, bueno, pues participe en este taller que se llama Conoce tus Derechos y vamos a estar ahí en el consulado el sábado 29 de junio desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esto va a ser en el Consulado de México. El domicilio es 910 al este de la calle San Antonio, en El Paso, Texas. Ahí donde usted siempre ha ido, ahí vamos a estar el sábado con la puerta abierta para darle esa información. Bueno, abogado, pues la última pregunta, porque ya nos quedan creo 4 minutitos. Dice aquí, si una persona fue deportada posteriormente y contrae matrimonio con un ciudadano estadounidense, ¿existe posibilidad de que se le pueda tramitar la residencia legal? Sí, sí existe la posibilidad, existe el formulario I-212, donde al prepararlo, las autoridades consulares o de inmigración revisan las razones de por qué fue deportado y básicamente es un perdón. Cuando están en este escenario, sí es muy, muy recomendable que se dejen apoyar. Los perdones son sumamente complicados porque las autoridades migratorias sí ponen la vara muy alta y tienen que demostrar un concepto que se llama sufrimiento extremo, en inglés se llama extreme hardship. Este es un concepto que no se prueba de manera sencilla, es demostrar que efectivamente ese ciudadano, esa ciudadana la estaría pasando muy, 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 muy mal por la separación en cuestiones de salud, financieras, laborales, personales, etcétera, etcétera. Así es que sí existe la posibilidad, pero antes de cualquier cosa hay que hacer un análisis de fondo para poder determinar, ok, no nomás es este perdón, a lo mejor necesitas este otro, o ¿sabes qué? Tu deportación fue porque cometiste un delito y no eres elegible no por la deportación, sino por el delito. Entonces, por eso hay que hacer estos estudios para decirle a la gente que si vale la pena o no vale la pena. Y muchas veces es por un reingreso o 3 ingresos que tuvieron y entonces están deportados. En ese caso no existiría mucho conflicto. Sí, exacto. Ya cuando ya existen reingresos, las personas siguen desobedeciendo la ley, hace un poquito más complicado. Muy bien, abogado, pues muchísimas gracias. El tiempo se ha pasado muy rápidamente. Gracias. ¿Dónde lo pueden contactar, abogado, en caso de que quieran una consulta más directa? abogadorodriguez.com. abogadorodriguez.com. Esa es mi página, ahí me pueden encontrar, me pueden dejar su pregunta, viene mi dirección, mi teléfono, bien sencillito de acordarse, abogadorodriguez.com es donde me pueden encontrar. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos, estamos a la orden y nos veremos en un próximo programa para darles toda la información directamente por parte del personal del Consulado General de México y ahí estamos a la orden, ya lo saben. Que pasen buenas tardes.